Aunque no seas fanático del fútbol americano, seguro al menos debes conocer al Super Bowl, bien sea por el partido o por el show musical que se realiza en el medio tiempo. Cada año el espectáculo y el nivel de juego crecen y dejan la vara tan arriba que es difícil que los sucesores lo superen. Sin embargo, los organizadores lo logran. Y como es de esperarse, este es uno de los eventos deportivos más televisados del año. Por esta misma popularidad, no es accesible para todos asistir a esta gran final. Y eso nos lleva a presentarte los números detrás de este gran show, tanto lo que puedes gastar en las entradas como lo que se invierte en los shows de medio tiempo. Bienvenido a Lifestyle and Money, y en esta oportunidad te informaremos cuánto cuestan las entradas del Super Tazón, desde las más económicas hasta las más costosas. Y por supuesto, también te diremos los shows de medio tiempo más costosos. Antes de iniciar, te invitamos a suscribirte, activar la campanita de notificaciones y si te ha gustado el video no dudes en dejar tu like. La Liga Nacional de Fútbol, o NFL por sus siglas, está conformada por 32 equipos. De ellos, hay 12 que nunca han ganado un Super Bowl, a pesar de sus mejores esfuerzos. El Super Tazón, como podrás darte cuenta entonces, es la final de esta liga y es un evento realmente importante. El Super Bowl 2023 se jugará el domingo 12 de febrero de 2023. Como es tradición, será un fin de semana para que todos puedan gozar de los eventos que giran en torno a esta fiesta deportiva. Este se jugará en el State Farm Stadium de los Arizona Cardinals, en Glendale, y es la tercera ocasión en la que se lleva a cabo ahí y es un lugar realmente increíble. El State Farm Stadium fue inaugurado en 2006 y tuvo un costo de $455 millones, que le dieron varias tecnologías y que en ese momento eran revolucionarias, principalmente un sistema de rieles que le permiten sacar el campo de juego del estadio, para que el pasto natural reciba el sol y se mantenga en perfecto estado. También fue el primero que tuvo un techo retráctil curvo y estrenó un sistema de asientos retráctiles que le permite llevar la capacidad máxima de 63.400 a poco más de 73.000 espectadores. Pero el fútbol no es el único atractivo, pues los estadounidenses también se reúnen frente a sus televisores por los comerciales, la comida, los juegos y el espectáculo de medio tiempo. Y si ninguno de esos te parece atractivo, el evento deportivo también ofrece la oportunidad de participar en algunas trivias sobre el Super Bowl, que pueden interesar incluso a los espectadores más indiferentes. Al principio, cuando se realizó el primer Super Bowl, las entradas costaban solo $1, pero hoy por hoy la historia es distinta en cuanto a precios y en cuanto al alcance del show. El Super Bowl es el evento televisado más visto en los Estados Unidos, y esto se traduce en números, pues en ediciones anteriores los anunciantes tuvieron que pagar un promedio de $6.5 millones para transmitir un comercial de 30 segundos. Además del juego, sabemos que una de las cosas más llamativas es el show de medio tiempo, y por eso es muy importante asegurar tu entrada con anticipación. Los precios varían y por supuesto tienen ciertos beneficios diferentes. Se ofrece acceso garantizado a boletos de primera calidad, ubicaciones exactas de los asientos y experiencias previas al partido con todo incluido dentro del perímetro de seguridad. Una vez que elijas el lugar de tu preferencia y realizado el pago, recibirás un boleto electrónico, pues desde hace tiempo esa empresa ya no emite boletos físicos. Así que es muy importante no dejar tu teléfono antes de ir al estadio, pues deberás escanearlos desde tu celular. A diferencia de lo que se podría esperar, los tickets para el Super Bowl 57 tienen un precio inicial más económico. Los pases más caros, y que a pesar de esto también se agotan, cuestan $35.000, justo en las filas 2 y 3 a la altura de la yarda 50 del lado de la banca que ocupará el equipo de la Conferencia Nacional. Pero esto tiene un gran beneficio, el más atractivo de hecho, pues hay que tener en cuenta que este costo te permite ser parte de uno de los mejores momentos, como es el medio tiempo del Super Bowl, el cual este año está protagonizado por nada más y nada menos que Rihanna. Aunque en la página de Ticketmaster, que se encarga de la venta de estos boletos, ofrecen paquetes como On the 50, Club 57 o Champions Club, que incluyen acceso a conciertos, zonas de comida VIP, cócteles, experiencias con exjugadores y otras amenidades alrededor del juego, por el momento parece que están agotadas. De hecho, este año ya lo están. Pero a veces algunas personas cancelan sus compras y se pueden abrir localidades. Los paquetes que incluyen boleto y experiencias van desde los $5.300,50, el más barato, hasta los $35.000 por persona, el más caro. Los paquetes con boleto y experiencias dedicadas a los fans de Eagles o Chiefs, que son los equipos que se enfrentarán en esta oportunidad, van desde los $4.973,50 a los $29.751 por persona. Sin embargo, estos precios pueden aumentar según la zona que ubiques del estadio o si se trata de un paquete que incluya un hotel.
Los paquetes generales que incluyen hotel aumentan de valor según la distancia entre el lugar de hospedaje y el estadio. En este caso, los precios por persona van desde los $8.915, $10.420 y los $10.965. Las ganancias de este evento serán donadas a la fundación Jan Youth and Student Hunger, la cual equipa cocinas en las escuelas de zonas marginales en Estados Unidos, así que también estarías colaborando con una buena causa al comprar una entrada. Pero ¿quién no quisiera formar parte de este evento? Sobre todo cuando se superan año tras año con cada artista que ofrece su show durante el medio tiempo. Este año el show estará a cargo de Rihanna y es realmente prometedor, siguiendo los pasos de grandes estrellas como Madonna, Jennifer Lopez y Shakira, que por cierto han tenido una de las mejores presentaciones en la historia al igual que Lady Gaga. Por eso ella también va a buscar superar o al menos igualar el nivel de todos los anteriores. Curiosamente, Rihanna rechazó en 2019 participar en el medio tiempo del Super Bowl en apoyo a Colin Kaepernick, quien solía arrodillarse cuando sonaba el himno de Estados Unidos como protesta al racismo y a la discriminación. Sabemos que convertir la cancha del partido del Super Bowl en un escenario no es tan simple como parece, y no solo se requiere de un gran equipo y una buena logística. Crear esos shows cuesta dinero. Como dato curioso, The Weeknd incluso tuvo que poner dinero de su propio bolsillo para realizar su visión, y que las cifras que se invierten llegan a los millones. Pero no son nada nuevos estos shows deslumbrantes, porque para ser tan espectaculares requieren una inversión gigante. Por esto aprovechamos de contarte los más caros de la historia. Yendo desde el más barato de este grupo, que no es barato en absoluto, está el show de Lady Gaga, donde se gastaron $10 millones. Todo subió de nivel cuando la cantante saltó desde una grúa y voló hasta el escenario en Houston, Texas, en 2017. Fue un show espectacular con numerosos drones y un gran despliegue de tecnología que elevaron los costos de producción. Luego está la presentación de Aerosmith y NSYNC, con una mezcla de rock pop en el medio tiempo del Super Bowl que tuvo lugar en 2001 en el estadio Raymond James. Se estima que este espectáculo le costó a la NFL alrededor de $11 millones. Y más o menos por la misma cantidad estuvo valuada la actuación de Bruno Mars en 2014, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, quien tuvo como invitados especiales a la banda The Red Hot Chili Peppers. Prince también ofreció uno de los shows de medio tiempo más caros de la historia en el Super Bowl 41 en 2007, con un costo estimado de $12 millones. Pero sin duda, uno de los más recordados es el que ofrecieron Shakira y J-Lo. Es que ese show fue lo que se esperaba y más sin dejar ningún detalle por fuera. Por ejemplo, tuvieron invitados de lujo como Bad Bunny y J Balvin, además de una gran cantidad de bailarines y un escenario lleno de detalles como una jaula y un tubo en el que Jennifer Lopez demostró algunos de sus trucos como bailarina. Irónicamente, el show más caro no fue el más llamativo, pero aún así fue el más costoso, gastándose $17 millones. The Weeknd se presentó en el Super Bowl 55 que se llevó a cabo en el Raymond James Stadium de Tampa, y ha tenido el show más caro de todos. El show fue criticado porque no contó con invitados sorpresa, que es una especie de tradición en el evento. Tampoco trucos o detalles muy llamativos. El cantante simplemente se paró frente a una pantalla que proyectaba videos, y contó con algunos bailarines que llevaban un look similar al de él. A pesar de esto, se sabe que ninguno de los artistas que se han presentado en los shows de medio tiempo del Super Bowl cobra un solo dólar por ello, pues su ganancia parece estar en la proyección y prestigio que esto les genera. Y Rihanna, que es una artista destacada por hacer un gran show, seguramente también estará en esta lista. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que también será uno de los shows más caros? Interactúa con nosotros y déjanos la respuesta en los comentarios. Esta final mueve desde lo deportivo hasta lo artístico, pero sobre todo mueve masas de personas dispuestas a comer sus alitas de pollo, mientras disfruta de este evento que año tras año va buscando mayor alcance. ¿Te gustaría vivir esta experiencia? ¿O te parece que está sobrevalorado? Coméntanos. Y de esta manera llegamos al final de nuestro video. Si te ha gustado, este es el momento ideal para que nos regales tu like. Y si te interesa nuestro contenido, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!